Supercrack Estrella presenta El futuro, la fusión del alma y la tecnología Dark City. Al final, la película más acertada sobre la realidad Matrix fue Dark City, una mente colmena, capaz de crear lo que observa gracias a la realidad cuántica. Solo lo que es observado es real, así crean las ciudades en la película Dark City. Hacia eso vamos, seremos los próximos seres como en la película Dark City, los llamados ocultos. Fíjate que al final de la película nos muestran que en realidad los seres humanos son seres que ya están muertos y fueron llevados a una nave tierra plana donde siempre es de noche y cada día les implantan en sus cerebros una nueva personalidad. ¿Nos relacionaremos algún día con robots y ordenadores al igual que con humanos? Muchos tecnólogos piensan que sí, aunque pronostican que todavía faltan muchos años, o siglos, para que ese día llegue. Pero Raymond Kurzweil, uno de los tecnólogos y especialistas en inteligencia artificial más reconocidos del mundo, está convencido de que no habrá distinción entre máquinas y humanos dentro de pocos años. Es posible que sean tan parecidos a los humanos, que tendrán que ser marcado con el número de la bestia, o los humanos o los robots. Los seres sin forma. Unos documentos que me llegaron sobre los archivos que ofrece Avirasan, rescaté lo siguiente que fue lo que me interesó. Y es sobre la posibilidad de que unos seres llamados o autonombrados por ellos mismos, los seres sin forma, aseguran ellos que se manifestarán y meterán hasta por debajo de las piedras y en nuestra sopa y hablarán, eso ya y como loros. Por boca de tanto canalizador y sus mensajes, para que estén aquí con nosotros. Y las biocomputadoras, con cables y cadenas de ADN, ¿qué tal? Las biocomputadoras, en fase de gestación. Sus cables serán cadenas de ADN. Ahora solo hay que andar con un ojo al gato y otro al garabato, porque en cualquier momento nos brincan y penetran a nuestro cerebro por los impulsos nerviosos ópticos vía ordenador ojos y pudiera ser una abducción, posesión masiva, digo. A mucha gente le puede parecer una locura, una fantasía sin sentido o un arrebato propio de 4 frikis conspiranoicos. Pero en estos momentos, en el mundo hay un creciente número de personas poderosas que tratan de alcanzar algo parecido a la inmortalidad. Este es el típico tema controvertido en el cual toda la atención acaba focalizándose en el envoltorio anecdótico que lo envuelve, sin profundizar a fondo en la raíz del asunto. Y el envoltorio aquí, está formado por la tecnología y los últimos avances y descubrimientos científicos, que acaban actuando como elementos de distracción en este tema de extrema importancia para el futuro de la humanidad. Como hemos dicho tantas otras veces, el problema no está en la tecnología ni en la ciencia en sí, sino en el uso que determinadas personas quieren darle a esa tecnología y a las gravísimas implicaciones que ello tendrá para todos nosotros. Empecemos con un ejemplo muy llamativo, del que se ha hablado estos últimos días. El caso de Martine Rothblatt. Rothblatt, fundadora de diversas empresas y proyectos de éxito como Sirius Radio y Geostar, involucrada en el proyecto Genoma Humano, experta en leyes de comunicación vía satélite, y actualmente la directora ejecutiva mejor pagada de Estados Unidos, desde que cambió de sexo, ha creado una copia rudimentaria de la mente de su esposa y la ha instalado en una cabeza robótica. Una ejecutiva pionera en el ámbito de la inteligencia artificial crea un prototipo robótico de cabeza inteligente como paso previo al desarrollo de la extrapolación de recuerdos, pensamientos y sentimientos humanos a una computadora que actuará como clon mental. Sus expectativas aspiran a que un día los humanos serán capaces de verter su yo creando una réplica mental que permanezca en el tiempo proporcionando una vida artificial después de la muerte. Rothblatt, de hecho, predice que dentro de 20 años, la clonación mental se convertirá en el mayor invento de la historia de la humanidad. Dicho de otra manera, Rothblatt pretende clonar las mentes de las personas fallecidas y posteriormente devolverlas a la vida en forma física, algo que la mayoría de nosotros consideramos como una fantasía propia de una película de ciencia ficción. A estas alturas, muchas personas quizás piensen que Rothblatt es simplemente una pobre lunática que trata de alcanzar quimeras irrealizables. Y es posible que así sea. El problema es que no es la única. Ray Kurzweil, director de ingeniería de Google, también prevé un futuro en el que los cuerpos serán reemplazados por máquinas dentro de 90 años y en el que la gente se convertirá en digitalmente inmortal. Kurzweil presentó el plan para esta utopía transhumanista en su libro La Era de las Máquinas Espirituales, The Age of Spiritual Machines 1999.
Kurzweil se ha ganado un merecido prestigio por su capacidad para predecir el futuro de la evolución tecnológica. Entre otras cosas, predijo con exactitud la llegada del iPad, Kindle, iTunes, YouTube y servicios bajo demanda como Netflix con años de antelación, así como la primera victoria de un ordenador sobre un humano jugando al ajedrez, la explosión de Internet y su papel futuro, el uso de tecnología inalámbrica en la red y el uso masivo de los teléfonos móviles para acceder a Internet. A lo largo de su libro, La era de las máquinas espirituales, Kurzweil se comunica con un personaje de ficción llamado Modi que está viviendo a través de los diferentes períodos de tiempo que Kurzweil anticipa, entre 2009 y 2099. Curioso, el año 2009 es donde se celebró el Festival de la Bestia. Para el año 2029 Molly se ha deshecho de su marido y lo ha sustituido por un programa de inteligencia artificial llamado George, con el que mantiene relaciones sexuales mediante realidad virtual. George es un juego de palabras para llegar a Google. Hacia el año 2099, la imaginación de Kurzweil prevé que el personaje de Modi sube su propio cerebro a un programa informático y se fusiona con George para crear una mente de colmena. O sea, el personaje de Modi sube su propio cerebro a un programa informático y se fusiona con Google. El logo de Google, al igual que su traductor, no podía escapar de la polémica. Hay personas que han afirmado que el logo de Google Chrome contiene un mensaje subliminal ligado a ritos satánicos. Los mensajes ocultos en el logo de Google Chrome podrían ocultar la numerología 666. Por la red circulan algunos rumores en los que demuestran cómo el logo oculta el número de la bestia. Abran las apuestas. Por el momento, la compañía tecnológica de Silicon Valley no se ha pronunciado sobre estos rumores. Aquí no acaba la cosa, existen teorías conspiratorias que van más allá. Algunas fuentes han manifestado que el número del demonio también se esconde detrás del logo oficial de Google junto a otros mensajes subliminales masónicos. Hacia el año 2099, la imaginación de Kurzweil prevé que el personaje de Modi sube su propio cerebro a un programa informático y se fusiona con George para crear una mente de colmena. Como vemos, fundir la propia mente con el software y con las máquinas parece ser el sueño dorado de los líderes del mundo de Internet y del desarrollo de la inteligencia artificial. Según Kurzweil, los seres humanos que se resistan a convertirse en parte de la singularidad transhumanista, es decir, a fundirse con las máquinas, o que no puedan permitirse el lujo de hacerlo por motivos económicos, serán aislados de la sociedad y tratados como ciudadanos de segunda clase. Por traducirlo a un lenguaje más entendedor y sin tantos eufemismos hipócritas, lo que nos está diciendo Kurzweil realmente, es que las personas que se nieguen a fundirse con las máquinas, se convertirán en seres inferiores y obsoletos. Y por lo tanto, en individuos prescindibles. Gente como Kurzweil o Rotblat no son los únicos que trabajan ansiosamente en alcanzar la fusión con las máquinas y con ello la inmortalidad digital. Otro ejemplo de ello, es el neurocientífico Randall Cohen, que está reclutando a los mejores neurocientíficos para ayudarle a conseguir que los humanos vivan para siempre. Su plan consiste en subir su mente a un ordenador. El proceso empezaría con una cartografía completa del cerebro, reduciendo su actividad cerebral a meros cálculos y dígitos, tras lo cual, se traducen tales cálculos a códigos y pueden ser instalados en otros soportes informáticos futuros de inteligencia artificial. Esto puede parecer otra locura sin sentido, pero en el fondo, la labor de numerosos neurocientíficos de todo el mundo, que tratan de descodificar toda la actividad cerebral, concuerda precisamente con estos objetivos. Cartografiar a fondo el funcionamiento del cerebro, es el paso previo indispensable para poder convertir la actividad cerebral en datos y parece que no falta dinero para invertirlo en tales investigaciones. Rotblat, Kurzweil y Cohen no son los únicos que están trabajando arduamente en la construcción de este futuro propio de una fantasía distópica. Hay cientos de personas trabajando en la vanguardia del mundo tecnológico y científico que van en la misma dirección. Otro ejemplo de ello es el director ejecutivo de Google, Eric Schmidt, que está convencido de que Internet, tal y como lo conocemos, va a desaparecer, tal y como declaró en la reciente cumbre de Davos. Habrá tantas direcciones y tantos dispositivos, sensores, elementos conectados que usted llevará encima, tantas cosas con las que usted estará interactuando, que formarán parte de su percepción todo el tiempo. Básicamente, cuando Schmidt habla de sensores que sustituirán a Internet como plataforma accesible externa, hace referencia a los chips cerebrales implantables.
La integración de Internet en el cerebro, es algo de lo que ya nos habló en su momento el que fuera director de ingeniería de Google, Scott Huffman, que en un arrebato de entusiasmo en el año 2013, predijo que, en 5 años los usuarios de Internet tendrían micrófonos conectados a sus techos y microchips integrados en el cerebro con el fin de realizar búsquedas más rápidas en Internet. A estas alturas sería ridículo pensar que el concepto de inmortalidad digital, los avances en el campo de la neurociencia y la integración de Internet en el cerebro no tienen nada que ver entre sí. Navegar por Internet por vía cerebral implicaría tener la capacidad de transmitir información digital directamente al cerebro y desde el cerebro, y eso representaría el paso previo indispensable para alcanzar la capacidad de copiar y grabar recuerdos, sensaciones o incluso sentimientos, algo que sería, a su vez, el paso previo para conseguir la clonación de toda la mente al completo. Y para conseguir que todo esto sea posible, es estrictamente necesario que el campo de la neurociencia avance hasta conseguir crear un mapa completo de la mente humana, algo que ahora puede parecer una quimera imposible, como también nos lo parecía mapear todo el genoma humano, algo que en gran parte ya se ha conseguido. Así pues, lo que al principio podría parecer la locura de 4 frikis enloquecidos, es en realidad un proyecto mucho más sólido, a medio y largo plazo, que está avanzando paso a paso, de forma inexorable. En él no están implicados los fanáticos de una secta, sino aquellas personas que están a la vanguardia del desarrollo tecnológico y científico humano, las personas como las que dirigen el gigante empresarial que acapara mayor control sobre la red de Internet en estos momentos. Google, las personas que están trazando, día tras día, los límites de la red del futuro. Una red que, por lo que vemos, va encaminada a convertirse en una nueva mente global, porque eso será Internet dentro de poco. Una mente global que unirá, no solamente todas las computadoras, dispositivos portátiles, tablets y teléfonos móviles, sino todos los aparatos electrónicos del planeta, desde coches y aviones, hasta neveras, televisores o aparatos médicos, aquello que ha venido a llamarse como el Internet de las cosas. Si a ellos sumamos los cerebros conectados a Internet, tal y como estos visionarios están proyectando, algo que será posible gracias a los avances realizados paralelamente en los campos de la inteligencia artificial y de la neurociencia, estamos ante el nacimiento de un nuevo ente planetario en forma de psique global, un macroorganismo con lógicas y leyes internas propias, que conformará todo un ecosistema de algoritmos e intercambio incesante de información, y en el que nuestras propias mentes estarán integradas. Es una quimera inalcanzable, una alucinación de ciencia ficción como algunos quieren hacernos creer. Quizás sí, pero en realidad poco importa lo que creamos nosotros. Lo único cierto y tangible es que estas personas que moldean el mañana sí lo creen posible y están trabajando afanosamente en ello, y la culminación de todos sus trabajos e investigaciones conducen no solo a la singularidad tecnológica, ese supuesto momento en el que los seres humanos y las máquinas nos fundiremos creando una superinteligencia, sino en el concepto de inmortalidad digital, como culminación lógica del proceso. Olvidémonos pues, por un momento, de las discusiones sobre si es posible o no alcanzar la singularidad, sobre si esa tecnología podrá ser desarrollada o no, ni sobre cuánto tiempo queda para que eso suceda, y centrémonos en las personas que están tratando de alcanzar ese nuevo estado evolutivo del ser humano. La existencia de estas personas, su actitud, sus sueños, sus anhelos y sus esfuerzos, nos llevan a extraer varias conclusiones inmediatas. La primera conclusión es que muchos de estos personajes elitistas y sobre todo los grandes magnates del mundo de la tecnología, la informática o la inteligencia artificial, deben sentir un terror atroz a la muerte, aún mayor que el del resto de los mortales. Parece que para ellos es inconcebible que sus mentes privilegiadas y su ego inigualable puedan desaparecer como el del resto de los seres humanos, perdidos para siempre en el tiempo como lágrimas en la lluvia. De hecho, es evidente que considerarían la pérdida de sus mentes como una pérdida irreparable para el devenir del mundo, y aunque hablen de acabar con la muerte o vivir para siempre, como si hicieran referencia a toda la humanidad en conjunto, es evidente que solo piensan en ellos mismos, como miembros destacados y superiores de la especie humana. ¿Alguien cree que cuando hablan de conseguir la inmortalidad, imaginan como inmortal a un campesino de Bangladesh? Que nadie se deje engañar pues, por su discurso aparentemente altruista y desinteresado. La segunda conclusión a la que se puede llegar, es que estas personas ven la mente de los seres humanos como un mero conjunto de datos, clasificables, grabables y almacenables, como si fueran el código de un programa de ordenador o los datos almacenados en un simple disco duro, en este caso, un disco duro formado por neuronas.
Por lo visto, están convencidos de que si alguien copia los datos de su mente en otro soporte, automáticamente su conciencia se trasladará también a ese soporte. Y si no lo creen, parece que no les importa demasiado que no sea así. Si seguimos la lógica interna de sus razonamientos, esto nos lleva a preguntarnos, si alguien clona exactamente su mente estando ellos aún vivos y la instala en una cabeza cibernética, entonces ellos dispondrán entonces de dos conciencias simultáneas instaladas en dos cuerpos diferentes. Y si deciden clonar y copiar su mente en 1000 robots, entonces, ¿qué sucederá? ¿Dispondrán de una mente de colmena con una supraconciencia que las controle a todos a la vez? ¿Eso es lo que realmente creen y lo que sueñan en conseguir? La verdad es que si estos personajes fueran gente pobre y utilizaran estos mismos argumentos, la sociedad los consideraría unos dementes y serían motivo de burla y escarnio por parte de sus semejantes. Sin embargo, como son ricos y poderosos, la gente los considera unos visionarios y unos soñadores. La tercera conclusión a la que podemos llegar, es que si estas personas realmente ven a los seres humanos como paquetes complejos de datos instalados en máquinas biológicas, entonces es altamente improbable que sientan una empatía, un amor o un respeto profundos por los demás seres humanos. No vamos a discutir sobre si existen o no el espíritu o el alma inmortal, o sobre si solo somos materia pura y dura. Cada uno puede adoptar la posición que quiera y el problema de fondo seguirá intacto. El problema radica en que estas personas conciben la mente humana como un mero programa informático y por lo tanto, no sienten un respeto reverencial por la identidad individual de los seres humanos ni por su conciencia como individuos. Para ellos, el resto de humanos solo somos cuerpos dotados de un cerebro repleto de datos copiables y reproducibles y por lo tanto, sentirán tanto amor y respeto por nosotros como el que puedan sentir por cualquier otra computadora o máquina con la que trabajen. Poco más que el amor a sentir por un electrodoméstico con patas. Si solo nos ven como paquetes de datos andantes, por lógica llegará un momento en el que quizás también puedan tratar de arrojarnos a la papelera de reciclaje si nuestra presencia resulta molesta o si ocupamos demasiado espacio en el disco duro planetario. Para ellos, pues, todos nosotros somos carne de la tecla delete. Como vemos, eso nada tiene que ver con el avance tecnológico ni científico, sino con la mentalidad de quienes están liderando estos proyectos que sientan las bases del mundo del mañana. Su concepción del futuro tecnológico, en realidad no es relevante. Lo realmente grave es cómo conciben y sienten la naturaleza humana, algo que podemos deducir de sus propias palabras y reflexiones. Inherente en su concepción del ser humano, están los conceptos de elitismo, de seres superiores e inferiores, de eugenesia, de tiranía, de control mental y de eliminación de la conciencia individual, convertida al final en un conjunto de datos copiables, reproducibles y borrables. Probablemente ellos mismos no sean plenamente conscientes de ello, pero estas personas que ahora diseñan el futuro de la humanidad desde sus computadoras, están sentando las bases de un futuro de pesadilla. Dante, en este pasaje, está dramatizando la resurrección, el momento en que, según las profecías cristianas, los muertos resucitarán de sus sepulcros y a los vivos se les otorgará carne inmortal. La gran mayoría de los cristianos a lo largo de los siglos han creído que estas profecías ocurrirían sobrenaturalmente. Dios las cumpliría cuando llegara el momento. Pero desde la época medieval, también ha persistido una tradición de cristianos que creían que la humanidad podía representar la resurrección a través de la ciencia y la tecnología. Los primeros esfuerzos de este tipo fueron realizados por alquimistas. Roger Bacon, un fraile del siglo XIII que a menudo se considera el primer científico occidental, trató de desarrollar un elixir de vida que imitara los efectos de la resurrección como se describe en las epístolas de Pablo. La Ilustración no logró erradicar proyectos de este tipo. En todo caso, la ciencia moderna proporcionó formas más variadas y creativas para que los cristianos visualicen estas profecías. A fines del siglo XIX, un asceta ortodoxo ruso llamado Nikolai Fedorov se inspiró en el darwinismo para argumentar que los humanos podían dirigir su propia evolución para lograr la resurrección. Hasta este momento, la selección natural había sido un fenómeno aleatorio, pero ahora, gracias a la tecnología, los humanos pueden intervenir en este proceso. Haciendo un llamamiento a las profecías bíblicas, escribió: "Este día será divino, asombroso, pero no milagroso, porque la resurrección no será una tarea de milagro, sino de conocimiento y trabajo común". Según Kurzweil, pronto llegaríamos a la singularidad, cuando nos transformaríamos en máquinas espirituales. Esta teoría fue llevada al siglo XX por Pierre Teilhard de Chardin, un sacerdote jesuita y paleontólogo francés que,
Como Fedorov, creía que la evolución conduciría al reino de Dios. En 1949, Taylor propuso que en el futuro todas las máquinas estarían conectadas a una vasta red global que permitiría la fusión de las mentes humanas. Con el tiempo, esta unificación de la conciencia conduciría a una explosión de inteligencia, el punto omega, que permitiría a la humanidad romper el marco material del tiempo y el espacio y fusionarse sin problemas con lo divino. El punto omega es un precursor obvio de la singularidad de Kurzweil, pero en la mente de Taylor, era como se llevaría a cabo la resurrección bíblica. Cristo estaba guiando la evolución hacia un estado de glorificación para que la humanidad finalmente pudiera fusionarse con Dios en la perfección eterna. Al final, la película más acertada sobre la realidad Matrix fue Dark City, una mente colmena, capaz de crear lo que observa gracias a la realidad cuántica. Solo lo que es observado es real, así crean las ciudades en la película Dark City. Hacia eso vamos, seremos los próximos seres como en la película Dark City, los llamados ocultos. Fíjate que al final de la película nos muestran que en realidad los seres humanos son seres que ya están muertos y fueron llevados a una nave tierra plana donde siempre es de noche y cada día les implantan en sus cerebros una nueva personalidad. Tras descubrir que está siendo perseguido por un despiadado asesino e intenta recomponer su mente, descubrirá que la ciudad está dominada por unas figuras conocidas como los ocultos, quienes tienen el poder de adormecer a las personas para así tener un total control de ellas, convirtiéndose en quienes manejan los hilos del lugar. A continuación, hacemos un repaso a todos aquellos elementos que convirtieron a Dark City en una de las grandes películas de ciencia ficción de finales del siglo XX, un título a reivindicar y que, visionado tras visionado, siempre acaba aportando nuevos matices y lecturas. Mientras tanto, los extraños debaten sobre cómo atrapar a Murdoch. Sus conversaciones dan a entender que los asesinatos en serie son un escenario creado por ellos, pero este desarrolló sus poderes y huyó antes de lograr imprimirle su personalidad criminal. Buscando predecir los movimientos de Murdoch, deciden imprimir a uno de sus hombres, el Sr. Han, con los recuerdos destinados originalmente a Murdoch, a pesar de las protestas de Schreiber, quien no solo les recuerda que recibir recuerdos humanos siempre ha significado la muerte para los extraños, sino que intenta sin éxito explicarles que esto lo convertirá en alguien muy diferente al Murdoch actual. Pronto se hace evidente que es verdad cuando el Sr. Han intenta rastrear a su presa, pero su incapacidad de controlar las emociones humanas lo lleva a convertirse en un asesino serial. El inspector Bumstead finalmente atrapa a Murdoch, reconociendo que lo más probable es que sea inocente, y para entonces muestra sus propias dudas sobre la naturaleza de la ciudad. Emma visita a Murdoch en prisión y, aunque este es consciente de que su vida es una farsa, ambos tienen una certeza instintiva de que su amor es real y existía desde antes de recibir esas identidades. Bumstead finalmente decide creer en Murdoch y juntos encaran a Schreiber, que intenta sin éxito imprimir por la fuerza a Murdoch con una memoria que asegura lo ayudará a entender. Sin embargo, tras ser interrogado revela que los extraños son extraterrestres que poseen cadáveres humanos como sus anfitriones. Estos seres son una colmena con una mente colectiva, lo que los hace mentalmente muy poderosos, pero anuló su capacidad evolutiva y ahora son una raza moribunda. Por ello han creado esa ciudad, secuestraron humanos y experimentan con ellos intentando comprender la individualidad, con la esperanza de obtener así información que los ayude a sobrevivir. Como parte de sus experimentos, drenaron las memorias de todos los humanos, la almacenaron en forma líquida y cada noche Schreiber es obligado a combinarlas para crear nuevas identidades que imprimir y estudiar. Las memorias de todos los humanos, la almacenaron en forma líquida. El líquido cefalorraquídeo nutre las células cerebrales. El líquido cefalorraquídeo circula por los espacios huecos del cerebro, la médula espinal y entre dos de las meninges. Además, nutre las células cerebrales y su composición cambia con la edad, formando parte del entorno inmediato del cerebro, proporcionando a las células cerebrales nutrientes, moléculas de señalización y factores de crecimiento, pero su papel en el envejecimiento cerebral no se conoce bien. Durante la investigación, los ratones fueron expuestos a señales, un tono y una luz intermitente, que antes habían aprendido a asociar. Los animales que habían recibido la infusión de líquido cefalorraquídeo joven tendían a responder mejor que los que no lo habían recibido, lo que sugiere que habían conservado mejor los recuerdos. Nuevas tecnologías de memoria basada en líquidos. La investigación y desarrollo en el campo del almacenamiento de datos está dando lugar a nuevos enfoques y tecnologías que pretenden dar respuesta a las necesidades del futuro.
Entre las más innovadoras están las de almacenamiento basado en líquidos, como la memoria coloidal o la memoria electrolítica, que proporcionarán una gran densidad y vida útil. El crecimiento de datos es imparable y se necesitan tecnologías que permitan almacenar toda la información que se genera cada día, mucha de ella durante largos periodos de tiempo. El almacenamiento HDD o la cinta magnética son las más utilizadas actualmente para este propósito, pero están surgiendo propuestas innovadoras que pretenden dar respuesta a la necesidad de almacenar grandes cantidades de datos a largo plazo, más enfocadas a la ultra alta densidad que al rendimiento. Entre ellas la que acapara más espacio en los medios en los últimos años es la de almacenamiento en ADM, un campo en el que están trabajando muchos académicos en todo el mundo. Pero hay otros enfoques muy interesantes, como el de memoria basada en líquidos, que abarca tecnologías como la memoria electrolítica o la memoria coloidal. Estas dos propuestas se consideran cada vez más como una alternativa para las necesidades de almacenamiento de alta densidad y durabilidad, que en el futuro podrían complementar al almacenamiento magnético, HDD, cinta, o electrónico, NAND flash, 3D point, etc. En un reciente artículo publicado recientemente en el Times, tras el último Taller Internacional de Memoria 2022, los expertos describen más en profundidad estas dos tecnologías. La memoria coloidal es el primer concepto de memoria basado en líquido introducido por el UPD+D de nanotecnologías IMET, y se basa en utilizar un líquido como el agua como soporte principal de almacenamiento en forma de nanopartículas disueltas, conocidas como coloides, que albergan los datos. Sus creadores explican que se trata de utilizar un coloide formado por al menos dos tipos de nanopartículas contenidas en un repositorio. Este se une a una serie de capilares en los que se pueden insertar las nanopartículas. Logrando que éstas sean ligeramente más pequeñas que el diámetro de los capilares, se puede conservar una determinada secuencia de partículas contenidas en ellos, en las que los bits se encuentran codificados. La selección y detección selectiva de estas nanopartículas se realiza mediante electrodos colocados en la entrada de cada capilar, y un circuito CMOS se encarga de controlar la matriz de electrodos. Por el momento quedan muchos desafíos a superar para lograr que la memoria coloidal sea una realidad, pero los investigadores de IMEC están trabajando tanto a nivel teórico como mediante experimentos prácticos para dar vida a esta idea. Y se están realizando esfuerzos para llevar a cabo la primera prueba de concepto de una memoria coloidal funcional. Por su parte, la memoria electrolítica también emplea un depósito de líquido o una matriz de capilares, pero los iones metálicos están disueltos en el líquido y las operaciones de lectura y escritura se realizan mediante técnicas de electrodeposición y electrodisolución más conocidas. Como explican en este extenso artículo, en el fluido se disuelven al menos dos iones metálicos y el depósito se conecta a una serie de capilares. En el extremo inferior de cada uno de ellos se sitúa un electrodo hecho de un metal inerte como el rutenio, y el depósito está en contacto con un contraelectrodo. Así, el depósito de líquido, el electrodo y el contraelectrodo en conjunto formarían una celda electroquímica, y una densa matriz de electrodos estaría conectada a un circuito CMOS capaz de administrar cada electrodo de forma individual. Los expertos explican que al aplicar un cierto potencial al electrodo de trabajo dentro del capilar, se pueden depositar capas delgadas de uno de los metales metal sobre el electrodo. El segundo metal se puede comportar de forma similar, pero se depositará un potencial de inicio diferente, determinado por su naturaleza química. Esto permitiría codificar la información en una pila de capas alternas, como si fuesen estratos geológicos nanométricos. La codificación puede adoptar diversas formas, y los investigadores explican que la lectura de datos se realizaría invirtiendo la corriente de la celda y monitorizando el potencial de disolución. Ya se ha demostrado la capacidad para escribir y leer la información en la memoria electrolítica mediante una primera prueba de concepto, en la que se utilizaron electrodos de un tamaño medido en milímetros y también en micrómetros. Para ello emplearon compuestos de nitruro de cobalto y de cobre, y se ha demostrado que los tiempos de escritura y lectura son menores en los electrodos más pequeños que en los grandes, algo clave para lograr un sistema de memoria electrolítica de alta densidad. Ahora los investigadores del IMEC están trabajando en la segunda generación de celdas de memoria electrolíticas, con una escala de electrodos de nanómetros, y esperan mejorar el rendimiento y la densidad de celdas en las matrices. Si lo logran, esta segunda versión de memoria electrolítica podría convertirse en una solución viable de cara al futuro. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.